Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, psicólogo lovers. Dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de a qué horas vayan a ver este video, les mando un saludo, licenciado Marcos Charles, mucho gusto. Am, Voy a cambiar un poquito el formato de este tipo de videos que originalmente salieron como una idea para tratar de hacer un recordatorio a estudiantes y practicantes de psicología de la Universidad de Nueva Extremadura. Am, pero también quiero aprovechar la plataforma para tocar otro tipo de temas que quizás son más de índole popular o quizás de índole científico, temas actualizados respecto a psicología, neurociencia posiblemente. Pero bueno, no hay que comerse el pastel de un solo bocado, hay que ir poco a poco. Lógicamente, tampoco soy un experto en esto de la plataforma de YouTube, tampoco en edición de videos. Aquí voy a tratar de estar trabajando de una manera muy rústica, pero con mucha pasión, con mucho cariño, con tal de dar información y eh, expandir la información, hacerles llegar información que sea fidedigna, que sea eficiente y que sea de buena fuente, ¿ok? Más que nada sobre todo eso, hoy en día que en las redes sociales y en la internet podemos encontrar un sinfín de información, pero que desafortunadamente no viene clasificado o es difícil clasificarlo o identificarlo como información fidedigna, perdón, o información no fidedigna. Pero bueno, hay que hacernos de la cultura, de la investigación, saber discriminar entre contenidos para saber cuál de ellos nos acerca más a la objetividad y al conocimiento objetivo. Y bueno, después de esta breve introducción, vino a mi mente un tema muy interesante, que es precisamente la hipótesis del cerebro triuno. La hipótesis del cerebro triuno de Paul MacLean. ¿Ok? ¿Por qué vino a mi mente este tipo de esta hipótesis? Bueno, como bien mencionaba hace ratito, hoy en día encontramos tantas cosas en redes sociales y deambulando de esas veces que anda uno de ocioso, perdón, casi siempre, um, eh, encontré algo que me llamó mucho la atención sobre los reptilianos, el cerebro reptiliano, que si las altas esferas, las élites mundiales, que si nos controlan, que si el coronavirus es verdad, que si es mentira, que si fue fabricado, creado en un laboratorio para destruir la economía de Estados Unidos, pero resulta que la economía de China, que supuestamente quienes los crearon, terminaron bien fregados en su economía, y resulta que no, que después fue Estados Unidos quien creó el virus, y resulta que no, que tampoco lo fue porque también su economía se está fregando. Y después que Bill Gates, y después que la 5G, y después que sí, las pistolas para los escáneres que toman nuestra temperatura en la frente, si matan nuestras neuronas, y que todo es un complot de estas altas élites que nos gobiernan desde hace muchos años y que tienen en sí líderes reptilianos, que tienen un cerebro reptiliano y no sé qué tanta cosa. Y yo, wow, wow, pues a investigar, ¿no? A ver qué tan cierto es esto. Y eso me llevó a la hipótesis del cerebro triuno. No tiene relación, realmente hay que ser muy honestos, no tiene relación una cosa con otra, pero al momento de hablar cerebro reptiliano quiero platicarles un poquito de dónde viene este término, al menos dentro de la psicología y quizás parte de la neurociencia, y cómo quizás algunas personas pudieron haberlo identificado o asociado de manera errática a este tipo de elementos o de teorías conspiranoicas, ¿no? Y bueno, pues quédense un ratito, voy a tratar de platicarles un poquito a profundidad, de una manera dinámica, rápida, y espero poder satisfacer varias dudas que quizás algunos de ustedes tengan con respecto a la hipótesis de Paul MacLean del cerebro triúnico. Quédense para verlo. Antes de hablar de la hipótesis del cerebro triúnico, investiguemos un poco sobre su autor, Paul MacLean. Paul MacLean fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Su fecha de nacimiento fue el 1 de mayo de 1913 en Phelps, Nueva York, Estados Unidos. Falleció el 26 de diciembre de 2007 en Potomac, Maryland, Estados Unidos.
Su obra más notable fue El cerebro triúnico. Fue educado en la Universidad de Yale hasta 1935 y después en la Facultad de Medicina de Yale de 1936 a 1940. Sus libros, The Trained Brain in Evolution, A Trained Concept of the Brain and Behavior, y Le Tracer Back the Lung. Pero a todo esto, entrando en materia, ¿qué es el cerebro triuno o la hipótesis de los tres cerebros? Según MacLean, en su libro The Trained Brain in Evolution, nuestro cerebro actual es la sumatoria de un proceso de superposición de capas, las cuales fueron apareciendo consecuentemente con el pasar de los milenios y se acomodaron una sobre la otra, pero sin que las anteriores dejasen de existir. Es decir, viene siendo más o menos la sumatoria entre los cerebros de los mamíferos, los reptiles y los homínidos o seres humanos actuales, formando el cerebro que conocemos. Vamos por analizar cada una de estas estructuras o capas. La primera de ellas es el complejo R, o también conocido como cerebro reptiliano. Esta vendría siendo la primera de las tres capas que existen en nuestro cerebro y representa los instintos más básicos de la especie humana, tales como el hambre, la reproducción sexual, el sueño, el instinto de supervivencia y la lucha. Este cerebro estaría compuesto por las primeras estructuras en aparecer, las cuales son los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo. Todas estas estructuras están ubicadas en la parte inferior de nuestro encéfalo. Así con el sistema límbico, también conocido como segunda estructura o segundo cerebro. Según la teoría de Paul MacLean, sería la encargada de todas las sensaciones que experimentamos cuando realizamos alguna actividad. Por ejemplo, cuando comemos algo que nos gusta mucho, cuando tenemos sexo con una persona que nos gusta, o cuando nos deleitamos con un paisaje hermoso. Estas emociones están a cargo del sistema límbico, que supuestamente, según la teoría del cerebro triuno, viene siendo la siguiente estructura del sistema nervioso en evolucionar después de la aparición del cerebro reptiliano o complejo R. Y por último, tenemos al neocórtex o neocorteza. Esta es la capa más reciente en cuanto a evolución humana se refiere. También se le conoce como cerebro moderno y es exclusivo de los mamíferos. La neocorteza se encarga de todo lo referente al pensamiento abstracto, el pensamiento lógico y el pensamiento racional, aparte de los procesos comunicativos complejos que empleamos para comunicarnos en la sociedad moderna. Está compuesta por la corteza cerebral, la cual está formada de sustancia gris, donde hay un gran número de neuronas que están en constante proceso de conexión unas con otras. En conclusión, podemos tomar en cuenta que según Paul MacLean, estas tres estructuras forman lo que conocemos hoy como el cerebro moderno, las cuales está compuesta precisamente, volvemos a repasar, por el cerebro reptiliano o complejo R, sistema límbico y neocorteza, cada una con características específicas que no se ponen una por encima de la otra. Es decir, ninguna capa posee control una sobre la otra, pero sí podrían, por ejemplo, hacer que el sujeto sea consciente de sus deseos y de esta manera hacer que los canalice adecuadamente. Después de haber visto todo lo anterior, podemos hacernos una pregunta. ¿Realmente la hipótesis de Paul MacLean es correcta? Es decir, a través de la evolución, ¿es cierto que nuestro cerebro es la conformación de distintas capas, donde cada una de ellas posee características y funciones específicas propias que no se superponen una por encima de la otra? ¿Será cierto realmente que solamente algunas especies de animales pueden llegar a tener cierto tipo de comportamientos en función de su tipo de cerebro? Pues vamos a revisarlo. Y bueno, para ir cerrando y contestando a esta pregunta, cabe señalar primero que nada que debemos destacar que la hipótesis del cerebro triúnico intenta ser una hipótesis neurofisiológica y neurobiológica que intenta responder a una serie de cuestionamientos a nivel conductual y a nivel psicológico sobre nosotros los seres humanos, desde un punto de vista neurocientífico. Sin embargo, no logra del todo cumplir con esta característica
debido a diferentes inconsistencias, las cuales los vamos a enumerar. Por ejemplo, según Paul MacLean, cada sistema tiene su propia inteligencia, su propia subjetividad, su propia percepción del tiempo y su propia memoria. Hoy en día sabemos que esto no es correcto, esto no es cierto. Es decir, lo que nos da a entender Paul MacLean es que el sistema límbico, el neocórtex y el complejo R o el cerebro reptiliano tienen su propia capacidad de subjetividad, su propia memoria, su propia inteligencia, lo cual sabemos que no es cierto, dado que estas características o estos procesos cognitivos requieren una serie de mecanismos y procesos de asociación entre diferentes estructuras para que se puedan dar. Es decir, no es un proceso únicamente de ciertas estructuras o que se den de una manera independiente. Únicamente lo que podemos reconocer de la hipótesis de Paul MacLean es que en la neurofisiología y la neurobiología tiene una aportación en la diferenciación del cerebro límbico como una estructura primordial en el comportamiento. Sin embargo, hasta ahí no podemos aportar un poquito más sobre o hablar en cuestión en este sentido. Y siguiendo con las inconsistencias, podemos también notar que las funciones y características de una capa o estructura en sí no es única de ciertos animales que la poseen. Por ejemplo, existen aves quienes, a pesar de no poseer un sistema límbico o un cerebro límbico, tienen alta protección a sus crías. Otra de las características o inconsistencias que tiene esta hipótesis es precisamente que las cortezas cerebrales están presentes en todos los mamíferos y no solo en los primates. E inclusive varios vertebrados no mamíferos como las aves, aunque no poseen estructura cortical de 6 capas, sí presentan regiones análogas que se interconectan de manera similar y pueden expresar conductas complejas y analíticas como el aprendizaje. Y bueno, otra de las cosas que podemos concluir es que la idea del cerebro reptiliano ha sido muy atractiva para muchas personas, en las cuales se ha apartado bastante, yo diría que bastante, de la ciencia. Por ejemplo, en ideas o hipótesis conspiranoicas que a final de cuentas encuentran en las características de un cerebro reptiliano expuestas por Paul MacLean algunas semejanzas sobre supuestas jerarquías, supuestos proteccionismos y supuestas élites que operan supuestamente bajo este tipo de cerebro reptiliano, o inclusive en hipótesis más descabelladas sobre tipos de extraterrestres que tienen que ver con este tipo de cerebro. Y bueno, todo un sinfín de ideas que realmente rayan en bastante imaginación. Sin embargo, también esta idea ha entrado en el campo de los tribunales de justicia. Por ejemplo, hay un conjunto de técnicas para litigar que se conocen como la estrategia del reptil. Los estudiosos del debate jurídico explican que estas metodologías legales buscan apelar al cerebro reptiliano de jueces y jurados, pulsando el botón del miedo. Según Keenan y Ball, cuando el reptil ve un peligro para su supervivencia, incluso uno pequeño, protege sus genes y exige a todo el mundo a su alrededor que le proteja a él y a la comunidad. Y bueno, pues realmente podemos ir concluyendo, volviendo nuevamente a la neurociencia y a la psicología, que es a lo que nos compete, que realmente la hipótesis del cerebro triúnico de Paul MacLean, a pesar de haber sido una aportación fallida, tiene algunos elementos que se pueden destacar y que a final de cuentas parte de la ciencia es precisamente el que es autocorrectiva y que las hipótesis pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. Sin embargo, siempre nos servirán para aportar al conocimiento, para ir precisamente quitando algunas opciones que pudieran ser posibles y agregando otras que son más plausibles que las anteriores. A final de cuentas, la ciencia sí funciona, no necesariamente se descarta todo el trabajo de Paul MacLean, tampoco se desacredita al autor, simple y sencillamente se hace una crítica a su trabajo, en la cual desafortunadamente no es parte de la ciencia hoy en día, en la que podamos justificar o poder entender algunas nociones y que nos ayuden a entender la conducta humana, dado que ya entendimos o ya explicamos que existen una serie de inconsistencias, precisamente la hipótesis del cerebro triúnico, pero lo que cabe señalar es que intenta hacer una hipótesis que es estar apegada a la ciencia, estar apegado al sistema evolutivo. Sin embargo, como ya mencionamos nuevamente, tiene una serie de inconsistencias que la hacen insalvable. Y bueno, por mi parte yo me despido, les agradezco que hayan visto el video.
Y bueno, esperemos que se suscriban, esperemos que le den un like. Y bueno, ya los estaré viendo con otro temita. Esperemos que sea de su agrado y que a final de cuentas les termine gustando todo el contenido. Les agradezco, un servidor, licenciado Marcos Charles. Los veo luego.